Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor, lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y para eso quiero pedirles el favor que me acompañen en sus Biblias a Juan capítulo 15, versículo 5, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5. Vamos a leer allí la palabra del Señor y oraremos todos para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Juan 15, 5. Lee conmigo, por favor. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Oremos. Padre amado, gracias te damos en este día por tu preciosa palabra. Porque tu palabra es maravillosa, es preciosa. Y además tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Señor, hoy te pido en unidad con cada una de estas preciosas personas que estamos conectados a este servicio, que seas tú hablando a nuestro corazón. Y que tu palabra libere nuestro corazón de toda atadura. Lo libere de engaños, lo libere de prejuicios, de temores. Nos des claridad, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Yo te entrego mi vida y mi corazón. Y te pido por ser ese instrumento escogido por ti. Gracias por esta oportunidad y el privilegio que me das de llevar tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Son palabras del Señor Jesucristo de un capítulo espectacular, Juan capítulo 15, donde dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. La Biblia utiliza mucha simbología. De hecho, que en la teología integral hablamos del contexto simbólico. Este verso o este contexto de este pasaje es un contexto simbólico. El Señor Jesucristo está utilizando simbología compartida con un contexto literal muy hermoso que vamos a estar analizando ahora. Pero Él está dando una ilustración en la cual Él dice que Él es la vid, es el árbol de la uva, es el tallo, son las raíces. Él está diciendo: yo soy la vid, yo soy el factor clave de ese árbol, ustedes son las ramas, ustedes están adheridos a mí, deben estar adheridos a mí. El que permanece en mí, esto ya es literal, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Él es la vid, nosotros somos las ramas, y nosotros permanecemos en él, daremos mucho fruto. Dice el Señor Jesucristo: separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Este versículo nos habla de permanecer unidos al Señor Jesucristo, de depender de Dios. Permanecer es una acción fundamental en la vida cristiana. Permanecer significa ser estables, estar siempre en el mismo punto. Miremos una definición sobre permanecer. Mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Permanecer, entre otras definiciones, es mantenerse sin cambio, sin cambios en un determinado estado, condición o situación. ¿Cuál es ese estado, condición o situación, espiritualmente hablando, en el que nosotros debemos mantenernos sin cambio? En el que nosotros debemos mantener la condición. ¿Cuál es ese estado, espiritualmente hablando? Es el estado de mi relación con Dios a través de Jesucristo. Es el estado de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Permanecer en Cristo es mantenernos firmes en ese estado, en esa relación con Dios. Yo dependo de mi relación con Dios, por eso permanezco en ella. Por eso permanezco al lado del Señor. Y cuando lo hago, estoy capacitado ¿para qué? Dice el Señor Jesucristo: para dar mucho fruto. Porque si me separo de Él,
No puedo hacer nada productivo, dice el Señor. Está hablando evidentemente de una vida espiritual, pero recuerda que todo es espiritual en el sentido de que primero lo espiritual y después viene lo demás. Cuando nuestra vida espiritual está correctamente llevada, porque permanecemos en el Señor, porque Él es nuestra vid, nosotros somos las ramas, porque permanecemos pegados a Él, entonces dice la palabra del Señor Jesucristo, que vamos a dar mucho fruto, pero que si estamos separados de Él, no podemos hacer nada. Mi dependencia de Dios me lleva a permanecer a su lado. Nuestra dependencia de Dios nos lleva a permanecer a su lado. ¿Pero qué es depender? Miremos una definición de depender. Es estar sujetos a las condiciones, limitaciones o restricciones que imponen otro hecho u otra acción. Estar sujetos a las condiciones, limitaciones o restricciones. Estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Depender es estar sujetos. ¿A qué? A las condiciones, las limitaciones, las restricciones. Eso es depender. Pero también es estar bajo la protección, bajo el mando, bajo la autoridad. Eso es depender. Depender de Dios no es un asunto fácil. Y no lo digo por Dios, lo digo por nosotros. Dios quisiera que dependiéramos de Él. El problema es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo depender de Dios. Esa es una realidad muy fuerte espiritualmente hablando. A cada uno de nosotros nos cuesta trabajo depender de Dios. Mañana 20 de julio estamos celebrando el aniversario o un aniversario más de nuestra independencia. De la independencia de nuestra nación. La independencia de Colombia era necesaria, si se quiere. La nación necesitaba tener su autonomía. Los pueblos necesitan tener su autonomía, su libertad, su independencia. Era necesaria la independencia de nuestra nación, por eso se gestó, para liberar a la patria de la hegemonía española. Y mañana lo recordamos y mañana vamos a estar orando por nuestra nación en la oración 2020. Pero quise tomar esa ilustración porque ¿qué significa ser independiente? Estar o ser independientes es no depender. Dijimos que depender es estar bajo las condiciones, las restricciones, la protección, el cuidado o la autoridad. Y eso que fue tan importante en el asunto social, en el asunto político, en el asunto cultural, en el tema de la independencia de nuestra nación, tiene un trasfondo muy poderoso en el corazón de cada persona espiritualmente hablando. Porque todos tenemos un sueño de independencia. El sueño de independencia es que de una u otra manera todos los seres humanos nacemos con ese sueño de independencia. Queremos independizarnos, no queremos depender de nadie, no queremos condiciones, no nos gusta que nos pongan limitaciones ni que nos pongan restricciones. Por eso queremos ser independientes. No queremos estar bajo la protección, ni el mando, ni bajo la autoridad de nadie. Queremos vivir libremente. Ese es un sueño de independencia en el corazón de cada persona, de manera normal o natural. Tenemos un sueño de independencia. El problema es que ese deseo afecta lo espiritual y nos hace ser o estar en algún modo de nuestra vida separados de Dios. Cuando somos jóvenes, cuando estamos en la adolescencia, queremos ser independientes. No queremos las normas de nuestros padres, no queremos las normas de nuestra casa, no queremos las normas del colegio, queremos hacer las cosas de manera independiente. Y eso que sucede en el ámbito anímico, emocional, mental, sucede también en el ambiente o en el enfoque espiritual. En algún momento queremos estar separados de Dios. Muchos de forma voluntaria no quieren depender de Dios.
Muchas personas de forma voluntaria no quieren nada con Dios. Hay un sueño de independencia en lo espiritual. Esto nos ha pasado a muchos. Nuestra manera de vivir nos hizo vivir un sueño absurdo de independencia, unas condiciones de independencia y unas consecuencias de esa independencia. Las decisiones que en algún momento tomamos en nuestra vida nos llevaron a vivir de manera independiente de Dios, y allí empezamos a cometer los primeros errores, y la consecuencia de esa decisión de vivir separados de Dios, independientemente de Dios en lo espiritual, ha llevado a muchas personas y a muchos de nosotros a cometer errores increíbles en nuestra vida, por querer hacer las cosas a nuestra manera, por no depender de las limitaciones, de las restricciones, de la autoridad de Dios. Entonces hablemos de la condición de la independencia. Miremos Colosenses 1:21, por favor. Dice la Biblia allí en Colosenses 1:21: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Qué es lo que significa este pasaje tan fuerte? Que aprendimos a vivir independientes de Dios o independientemente de Dios. Lo cual nos llevó a ser enemigos de Dios por nuestras acciones. Dice la palabra: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Ese sueño de independencia se trasladó al ámbito espiritual. Y al vivir de manera independiente de Dios, allí comenzaron las dificultades. El apóstol Pablo habla acerca de que en algún tiempo, en otro tiempo, esa actitud, ese sueño de independencia nos llevó a malas acciones y nos hizo alejarnos de Dios hasta el punto, dice la palabra del Señor, y eran sus enemigos. ¿Qué tan independientemente podemos vivir de Dios? Es la pregunta, y la respuesta es esta: lo suficiente como para llegar a ser sus enemigos. Nosotros no nos podemos engañar. Cuando nosotros empezamos a vivir apartados de Dios, alejarnos de sus condiciones, de sus limitaciones, de su autoridad, de su palabra, nos vamos alejando de Él, y cuando empezamos a vivir las cosas a nuestra manera, podemos estar ofendiéndole. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios pudiera estar ofendido por esa condición de independencia que muchas veces tenemos y lo estuvo cuando vivimos de esa manera. Ahora, esa manera de vivir trajo las consecuencias de la independencia. Miremos las consecuencias de la independencia en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, por favor. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. El sueño de independencia nos llevó a la condición de independencia. El deseo de no estar sujetos a Dios, a sus directrices, a la forma como Dios espera que nosotros hagamos las cosas. Ese sueño de independencia nos llevó a unas condiciones de independencia. Nuestras acciones nos hicieron alejar de Dios, y esas acciones nos llevaron a unas consecuencias. El apóstol Pablo está hablando en este pasaje de Efesios a lo que él denomina, o la Biblia denomina, como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles en la Biblia? Son las personas que no habían nacido dentro del pueblo de Israel. Es decir, que toda la humanidad distinta al pueblo de Israel se enmarca en este criterio bíblicamente hablando. Los gentiles, dice los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, porque los judíos, los israelitas, tenían un pacto que había hecho Dios con Abraham, y se circuncidaba a los varones a los 8 días de nacido. Eso lo siguió respetando Moisés, y todo el pueblo de Israel lo hacía. Entonces, a los gentiles, los judíos en aquel entonces los llamaban incircuncisos. Esa circuncisión, dice Pablo, se hace en el cuerpo por mano humana. Y en el versículo 12, que es donde quiero hacer una referencia más profunda, es esta: recuerden que en ese entonces
ustedes estaban separados de Cristo. Está hablando de aquellas personas que nacimos por fuera del pueblo de Israel. Pero en el contexto virtual es que en algún momento de nuestra vida hemos caminado separados del Señor Jesucristo. Ese sueño de independencia nos llevó a vivir separados de Dios, de una u otra manera. Acciones, pensamientos, palabras, todas cosas que nos dan muestra de que en muchos aspectos de nuestra vida o en muchos momentos de nuestra vida estuvimos separados del Señor Jesucristo, porque no estábamos sometidos a sus lineamientos, a sus restricciones, a sus limitaciones, ni bajo su autoridad. Dice excluidos de la ciudadanía de Israel, excluidos de ese gran propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Ajenos a los pactos de la promesa. Dios tenía una promesa o tiene una promesa con el pueblo de Israel, todas cosas que se van a cumplir hacia el tiempo futuro, pero hablando hacia los gentiles, Pablo dice ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuándo? En otro tiempo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. La independencia espiritual hace que las personas vivan sin esperanza y sin ¿qué? Y sin Dios en este mundo. Esto espiritualmente es muy poderoso. Quien quiere vivir independientemente de Dios puede hacerlo, solamente que va a estar alejado de Dios, sin tenerlo en cuenta, no estará bajo su cobertura, no estará bajo su protección. Dios nos da esa libertad. Dios es maravilloso. Dios es increíble. Todo aquel que quiere vivir un sueño de independencia, espiritualmente hablando, Dios lo deja, lo puede hacer, solamente que no está bajo su cobertura. Entonces dice, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Es tiempo de depender de Dios. Es tiempo de depender de Dios. Es tiempo de dejar atrás ese sueño de independencia espiritual. Es tiempo de dejar esas condiciones de independencia y de dejar de vivir las consecuencias de la independencia. Las consecuencias de la independencia de Dios son terribles. Manejar la vida en las propias fuerzas, apartados de Dios, sin esperanza, dice la palabra de Dios, es algo muy difícil. Yo sé que muchos de ustedes se identifican conmigo. Cuando vivimos independientemente de Dios, tuvimos que pagar o pasar por unas consecuencias muy fuertes, porque Dios dejó que nosotros viviéramos esa independencia. Pero esa independencia trajo consecuencias, y esas consecuencias nos llevaron a perder la esperanza. Es tiempo de depender de Dios. La verdad es que hemos sido muy independientes, haciendo las cosas a nuestra manera, llevados por nuestros propios criterios, ideas, nuestra intuición, la propia sabiduría. Pero creo que es tiempo de depender de Dios, por algo muy sencillo. El día que tú y yo, el día que todos nosotros dependamos de Dios, se arreglan todos los problemas en nuestra vida. El día que nosotros aprendamos a caminar dependiendo de Dios, bajo sus lineamientos, bajo sus restricciones, bajo sus limitaciones, bajo su autoridad, bajo su protección, ese día se arreglan todos los problemas de nuestra vida. Los problemas, las preocupaciones, las dificultades serán superadas. Nuestro presente se afirmará y nuestro futuro se garantizará el día que dependamos tú y yo del Señor. En Efesios capítulo 2, el versículo 3, el versículo subsiguiente al pasaje que estábamos leyendo, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora, dígalo conmigo, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, que antes vivían independientes, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Esto es algo hermoso. Dios no quiere que nosotros vivamos independientemente de Él. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo derramó su sangre para acercarnos
a Dios, para acercarnos, que Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ya no tenemos que vivir de manera independiente. Si alguno de nosotros tuvo un sueño de independencia espiritual y vivió su vida apartado de Dios, ya no tiene que hacerlo, gracias a la obra del Señor Jesucristo. De esa manera podemos tener acceso a las promesas, a los pactos, a la esperanza, a la cobertura de Dios. Es tiempo de depender de Dios. Pero ¿cómo saber que estamos dependiendo de Dios? ¿Cómo podríamos saber tú y yo que estamos dependiendo de Dios? Bueno, quiero volver a Juan capítulo 15, por favor, y allí vamos a mirar cómo saber que nosotros estamos dependiendo de Dios. Primero, porque estamos adheridos a la vid verdadera. Si tú quieres saber que estás dependiendo de Dios, el primer punto es porque estás adherido a la vid verdadera. Mira lo que dice Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Este versículo es el versículo de entrada a ese pasaje tan maravilloso de Juan capítulo 15. Y el punto de inicio, el punto de entrada es fundamental, es clave. La información que está revelada aquí, palabras del Señor Jesucristo, es muy poderosa. Jesucristo está diciendo, el Señor Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Siempre que la palabra nos trae, la Biblia nos trae una palabra como verdadero, como cierto, como correcto, es que hay cosas falsas, inciertas, incorrectas. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sabes por qué? Porque hay vides falsas. El Señor Jesús está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Estás adherido a la vid verdadera o estaremos adheridos a otras vides que son falsas? Si quieres saber el primer punto, si dependes de Dios, es que estamos adheridos a la vid verdadera. Es decir, que estamos pegados del Señor Jesucristo, la vid verdadera. Hay que tener claridad en estos conceptos espiritualmente hablando porque son fundamentales. El Señor Jesucristo dice, yo soy la verdad, el camino, la verdad, el camino y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Palabras del Señor Jesucristo determinantes. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre por otro camino. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Dependes de Dios si estás adherido a esa vid. Número 2, porque estamos dando fruto en Jesús. Mira el versículo 2, Juan 15:2. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. La figura del Padre Celestial como el labrador de ese arbusto, de ese árbol. Las ramas adheridas a la vid son podadas por el Padre Celestial. Nosotros sabemos que estamos dependiendo de Dios porque estamos dando fruto en el Señor Jesucristo. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. El que no da fruto no depende de Dios, no está dependiendo de Dios. Lo corta, lo separa. Pero toda rama que da fruto, ¿qué hace el labrador? El Padre Celestial la poda para que dé más fruto todavía. No soy un experto en este asunto del manejo de las plantas, pero sí me he dado cuenta que cuando las plantas se podan para que sean más florecientes, para que florezcan más. Cuando nosotros estamos dando fruto, es que estamos dependiendo de Dios. Número 3, porque fuimos limpiados por la palabra. Versículo 3, Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Quieres saber si dependes de Dios? Porque fuiste limpiado por la palabra. Una persona que depende de Dios, que se ha adherido a la vid, que está dando fruto porque está pegadito del Señor, ha sido limpiado por la palabra. Cuando nosotros no nos apropiamos de estas condiciones tan poderosas que hay en la Biblia.
La Biblia dice, ustedes ya fueron limpiados por la palabra. Cuando no nos apropiamos de estas condiciones tan poderosas que hay en la Biblia, no estamos dependiendo de Dios. Hay creyentes que todavía a estas alturas del partido creen que están sucios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos y fuimos limpiados por la palabra del Señor. La palabra del Señor ha limpiado la suciedad, la impureza de mi corazón. Yo dependo de Dios cuando tengo claro que su palabra poderosa me ha limpiado completamente. Que el Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarme completamente. Esa es otra seña, otra muestra de que dependo de Dios. He sido limpiado por la palabra. Somos limpiados por la palabra. Si seguimos viviendo en la acusación del enemigo, en la acusación de nosotros mismos, en las mentiras, ¿será que yo sí fui limpiado? Pero yo todavía tengo mucho que cambiar. Claro que tenemos muchas cosas que cambiar, pero la palabra nos limpia. Deja que la palabra te limpie para que dependas del Señor, para que dependamos de Dios. Número 4. ¿Cómo sabemos que dependemos de Dios? Porque permanecemos en el Señor Jesús. Miremos los versículos 4 al 7. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Estas son palabras hermosas del Señor Jesucristo. Sabemos que dependemos de Dios porque permanecemos en el Señor. Recuerda lo que es permanecer, es mantener una posición. Nuestra relación con Dios debe ser siempre ascendente, no variable. La única variación que debe tener nuestra relación con Dios es la del crecimiento. No de que yo un día estoy pegado al Señor y otro día me separo del Señor. Esa es una variación absurda espiritualmente hablando, que no trae ningún resultado. Si nosotros estamos adheridos a la vid, si permanecemos en Dios, si para nosotros lo más importante es nuestra relación con Dios, porque dependemos de Él, debemos mantenernos, debemos mantenernos adheridos al Señor. La Biblia dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí es una decisión personal. Es la parte que nos corresponde hacer a ti y a mí. Esa no es la parte que Dios va a hacer. La parte de Dios es permanecer en nosotros cuando nosotros tomamos nuestra decisión. Permanezcan en mí es tomar una decisión. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es mi decisión? ¿Es la de permanecer en el Señor o es la de ser variables? Cuando las cosas están bien, estamos guau, con el Señor espectacular. Pero si las cosas están mal, vamos a buscar otra ayuda siendo infieles, como hablábamos el domingo pasado. Permanecer es una condición que Dios espera que nosotros tengamos. Y la Biblia dice, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Esto es fundamental, espiritualmente hablando, este pasaje es clave. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Las ramas no están diseñadas para dar fruto por sí misma. Si tú separas una rama del tallo, del tronco, la rama se seca. Las ramas no estamos diseñadas espiritualmente hablando para dar fruto por nosotros mismos, sino al estar pegados, al permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La única variación que nosotros debemos tener en nuestra relación con el Señor es la del crecimiento. Aprendí algo de una persona que quiero mucho en el Señor, que me enseñó muy recientemente. Yo llegué a la iglesia hace casi 25 años, que en el cristianismo cuando uno no va subiendo, va bajando en picada, que no hay estados llanos, sino que o tú vas creciendo o vamos creciendo espiritualmente, alcanzando aquellas cosas por las cuales el Señor nos alcanzó a nosotros, o vamos decayendo.
La única variación en la que nosotros deberíamos pensar en nuestra relación con Dios es en la del crecimiento, no en la de la separación y la unión, separación, unión, porque esa variación no nos permite dar fruto. Separados de Él no vamos a dar fruto. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho, mucho fruto. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Cuando no estamos adheridos al Señor, cuando no queremos depender del Señor, dice, es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman, terminan en nada. Si permanecen en mí, esto me gusta, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Cómo saber que permanecemos, que dependemos de Dios? Porque permanecemos en el Señor Jesús. Número 5, porque somos discípulos del Señor Jesucristo. Juan 15, 8, por favor. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El Padre Celestial es glorificado cuando al estar nosotros adheridos a la vid, cuando permanecemos en el Señor, cuando dependemos de Él, damos fruto. Y de esa manera mostramos que somos ¿qué? Discípulos del Señor. El Señor Jesucristo dijo en pasajes diversos del Nuevo Testamento, por sus frutos los conocerá. Son nuestros frutos los que muestran que somos discípulos del Señor. ¿Qué es un discípulo o quién es un discípulo? Es un seguidor. Somos seguidores del Señor Jesús. Estamos dando fruto. Un discípulo es alguien que quiere vivir como vivió su maestro. Un discípulo es alguien que se enfoca en las enseñanzas de su maestro, en el modelo de su maestro y se preocupa, procura asemejarse a su maestro. Eso es un discípulo. Sabemos que dependemos de Dios porque somos discípulos de Jesús. ¿Somos discípulos del Señor Jesucristo? Si estamos siendo discípulos del Señor, estamos dependiendo de Él. Si no estamos siguiendo sus pasos, su modelo, sus enseñanzas, si no estamos practicando los principios que el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿todo eso me hace discípulo? No dependemos de Dios. Número 6. ¿Cómo reconocemos que dependemos del Señor? Porque permanecemos en el amor del Señor Jesús. Versículo 9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Es hermosa la palabra del Señor. Así como el Padre me ha amado a mí. Está hablando el Señor Jesucristo. ¿Cómo ha amado el Padre al Hijo? De una manera extraordinaria. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Yo sé que dependo de Dios porque permanezco en el amor del Señor Jesucristo. El amor del Señor Jesucristo no está en juego. Es un amor increíble. Y una persona que depende de Dios sabe y conoce de ese amor y se apropia de ese amor. El Señor Jesucristo nos ha amado. ¿De qué forma? De tal manera, dice la palabra del Señor, amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. ¿Quién podría amarte con un mayor amor que ese? El amor del Señor es maravilloso y cuando yo permanezco en su amor, sé que dependo de Dios. Hay personas que viven aún en las iglesias como si nadie las amara. Hay personas que viven diciendo nadie me ama, nadie me entiende, nadie me comprende. Pero ¿cómo podría alguien pensar de esa manera? Una persona que piensa de esa manera no conoce el amor de Dios. El amor de Dios es constante. La Biblia dice Dios es amor. ¿Sabes que Dios no nos ama o nos deja de amar porque nosotros seamos perfectos o imperfectos? Hay personas que piensan que para que Dios los ame tienen que hacer todo perfecto, todo perfectamente bien y que no se pueden equivocar en nada porque si se equivocan Dios dejará de amarlo. Eso es una falsedad, eso es una mentira. Jamás Dios dejará de amarnos.
Jamás dejará de amarnos, porque Él nos ama con un amor perfecto. Me gusta siempre recordar el título de un libro que leí hace muchos años, que su título era Como Jesús. Y el subtítulo del libro decía: Dios nos ama tal como somos, pero no quiere dejarnos igual. Quiere que seamos como Jesús. El amor de Dios es incomparable. Dependes de Dios cuando permaneces en ese amor. Número 7. Porque obedecemos los mandamientos del Señor. ¿Cómo saber que estamos dependiendo de Dios? Porque obedecemos los mandamientos del Señor. Versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quieres saber si dependes de Dios? Pues debes ver si obedeces los mandamientos del Señor. Si nosotros obedecemos las palabras del Señor, los mandamientos del Señor, podemos decir que dependemos de Dios. Si nosotros no somos obedientes a Dios, no dependemos de Dios. Si seguimos siendo voluntariosos, haciendo las cosas a nuestra manera, no podemos pensar que estamos dependiendo de Dios. Si queremos todos nosotros depender del Señor, y es lo que deberíamos pretender, querer o anhelar, debemos entonces obedecer sus mandamientos. Esa es una manera que demuestra que nosotros dependemos de Dios. Si obedecen mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo, dependerán de mi amor, permanecerán en mi amor. No nos podemos llamar a engaños. La obediencia es la más grande muestra de amor. La Biblia dice que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor del Señor Jesucristo se manifestó en esa muerte. La obediencia es la mayor muestra de amor. Nosotros, si amamos a Dios, si permanecemos en su amor, Dios nos ama, lo amamos a Él, debemos ser obedientes. Es una manera de demostrar que dependemos de Dios. Número 8, porque tenemos la alegría de Jesús. Versículo 11, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Quiero animarlos a participar del estudio de los días miércoles sobre el fruto del Espíritu Santo, porque vamos a detallar cada una de las características del fruto en las futuras entregas. Y una de las características del fruto del Espíritu Santo es la alegría. La alegría de Jesús, la alegría de Dios, la alegría del Espíritu Santo es la que nos llena a nosotros de alegría. ¿Quieres saber que dependes de Dios? Pues lo harás porque tienes la alegría del Señor Jesús. Les he dicho esto para que tengan mi alegría. ¿De qué depende nuestra alegría? ¿De qué depende nuestro gozo? ¿De las circunstancias? Pues quiero decirte una cosa, si nuestro gozo y nuestra alegría dependen de las circunstancias, en este tiempo, como diría alguien por ahí, estamos fritos porque las circunstancias están difíciles. Pero resulta que nuestra alegría no depende de las circunstancias, depende del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos da la oportunidad de estar alegres aún en medio de las circunstancias. Ese es el fruto del Espíritu, no te pierdas los miércoles. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Quieres saber que dependes de Dios? Es porque tienes la alegría de Jesús, porque la alegría de Jesús completa nuestra alegría, completa nuestro gozo. Número 9. Porque amamos a los demás como el Señor Jesucristo nos ha amado. Juan 15, versículos 12 y 13. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Sabemos o sabremos que dependemos de Dios porque amamos a los demás, a todas las personas, como el Señor Jesucristo nos ha amado a nosotros. Ay, pastor, no nos la pongas tan difícil. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Yo dependo de Dios porque amo a las personas como Dios me ha amado a mí. Es una seña,
Es una muestra. Tú dependes de Dios porque amas a las personas como Dios te ama a ti. Si no amamos a las personas como Dios nos ama a nosotros, no podemos decir que dependemos de Dios. Vamos en otro camino, vamos en otra dirección. La Biblia dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dar la vida por las personas que amamos? Jesús lo hizo por nosotros. Jesús dio su vida por ti y por mí. ¡Qué amor tan grande! Una muestra de que dependemos de Dios es que estamos amando como Él nos amó a nosotros. Y número 10. ¿Cómo saber que estamos dependiendo de Dios? Porque hacemos lo que el Señor Jesucristo nos manda. Juan 15, versículos 14 y 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que ¿qué? Lo que yo les mando. Ustedes dependen de mí, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Cómo saber que dependemos de Dios? Porque hacemos lo que el Señor Jesucristo nos manda. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les pido que hagan. Cuando somos obedientes, cuando seguimos las instrucciones del Señor Jesucristo, podemos decir tú y yo que dependemos de Dios. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, cuando no ajustamos nuestra vida a ese plan, sino que llevados de nuestro parecer, hacemos nuestro plan, no podemos decir que dependemos de Dios. Nosotros no nos podemos engañar. Y la pregunta que hago es, ¿estamos dependiendo de Dios o no estamos dependiendo de Dios? Aquí hay 10 características que nos muestran si verdaderamente estamos dependiendo de Dios. Siendo la última, porque estamos haciendo las cosas que el Señor Jesucristo nos pide que hagamos. Porque estamos haciendo las cosas como el Señor Jesucristo nos pide que las hagamos. Y yo tengo claro que en esto todos podemos corregir. Pero si anhelamos depender de Dios, tenemos que corregir pronto todas esas cosas para poder decir, Señor, yo dependo de ti. Quiero terminar ahí en el versículo 16, por favor. Juan 15, 16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Cuando nosotros dependemos de Dios, dice la Biblia que Él nos dará todo lo que pidamos en su nombre. Dice Juan 15, 16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo, dice el Señor Jesucristo, los escogí a ustedes. Podemos depender de Dios porque Él nos escogió, porque Él nos vio en ese sueño de libertad, separados, apartados, porque nos vio viviendo unas consecuencias, unas condiciones de esa independencia, de esa falsa libertad. Y dice la Biblia, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí. El Señor nos escogió a nosotros para que vivamos dependientes de Dios, para que seamos dependientes de Él. Sino que yo los escogí a ustedes para que, dice, y los comisioné para que vayan y den fruto. El fruto espiritual es clave en nuestra relación con Dios. El fruto espiritual es clave para decir, yo dependo de Dios. Una persona que está dando fruto puede decir, yo dependo de Dios. Si no hay fruto o el fruto está marchito, no podemos decir que dependemos de Dios. La Biblia dice que fuimos llamados a dar fruto. No cualquier clase de fruto, un fruto que perdure. ¿Y para qué depender de Dios, pastor? ¿Para qué todo esto? Pues mira lo que dice la palabra si nos parece poco. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vale la pena depender de Dios. Hoy es el día 19 de julio en el que yo declaro mi dependencia de Dios. Y lo declaro mañana 20 de julio. Y pasado mañana declaro que mi vida depende de Dios, que yo quiero depender de Dios. Hago de todos los días, no solo con mi boca,
sino con mi corazón, un día de dependencia de Dios. Hoy es el día de la dependencia. Hoy es el día en el que tú y yo nos disponemos a depender de Dios para recibir todas sus bendiciones. Nos disponemos de corazón a vivir de una manera que garantice esa dependencia. ¿Cómo se garantiza esa dependencia? Número 1, adheridos a la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. No nos engañemos, no nos dejemos engañar ni nos llamemos a engaños. No dependemos de Dios si no estamos adheridos a la vid verdadera. Número 2, dando fruto en Jesús. Si estamos adheridos ahí, vamos a dar frutos. Número 3, siendo limpiados por la palabra. Ya fuimos limpiados por la palabra. Número 4, permanecer en el Señor Jesús. Número 5, viviendo como discípulos del Señor Jesús, es decir, siguiendo sus enseñanzas. Número 6, permaneciendo en el amor del Señor Jesús, dejándonos amar por Dios y permaneciendo en ese amor. Número 7, obedeciendo los mandamientos del Señor Jesucristo. Si dependemos de Dios, debemos obedecer sus mandamientos. Número 8, teniendo la alegría de Jesús. La alegría es fruto del Espíritu. Número 9, amando a los demás como el Señor Jesucristo nos ha amado a nosotros. Y número 10, haciendo lo que el Señor Jesús manda. Señor, yo dependo de ti. Yo quiero depender de ti. Yo anhelo depender de ti, porque sé que mi dependencia de ti traerá a mi vida cambios fundamentales, bendiciones, promesas, pactos, cuidado, protección y todo lo que tú tienes para todo aquel que dependió de ti. Por eso en esta mañana, con todo nuestro corazón, Señor, te decimos: yo dependo de ti, yo quiero depender de ti en este y en todo tiempo. No solamente en este tiempo por las circunstancias que estamos viviendo, no, es una decisión firme, depender de ti, Señor, en cada instante, en cada momento de nuestra vida, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias por tu fidelidad y por tu amor. Permítenos a todos y cada uno de nosotros depender de ti, Señor, que nuestra vida espiritual deje de ser independiente y empecemos a vivir una dependencia, Señor, bajo tus limitaciones, bajo tus órdenes, bajo tus restricciones, bajo tu autoridad, siguiendo, Señor mío, lo que tú quieres para nosotros. En esta hora, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, declaramos nuestra dependencia de ti. 19 de julio, día de la dependencia. 20 de julio, día de la dependencia. Y todos los días de mi vida serán el día de mi dependencia de ti en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Gracias por brindarme toda su atención. Me gustaría que hiciéramos una oración antes de ir a los asuntos del cierre en este día. Una oración muy importante, porque esta oración es la que hace que empecemos a depender de Dios. Si hay alguien allí que nunca haya hecho esta oración, tal vez has escuchado hablar del Señor muchas veces, pero nunca le abriste tu corazón de manera consciente y voluntaria para decirle que entre. Es la manera de depender de Dios. Si estás allí por primera vez o quieres reafirmarte en esta oración, repitamos juntos, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados y que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esa oración por primera vez, quiero informarte que en nuestra descripción, en la descripción de este link
de esta conexión en YouTube, encuentras un link para que nos dejes tus datos. Allí aparece, si eres nuevo, un link para que nos dejes tus datos en la descripción de este video de YouTube. Que Dios te bendiga. Bienvenido a casa. Estamos y queremos servirte, saber en qué podemos servirte. Déjanos tus datos entonces para poder conocer un poco más acerca de ti.